822, en Córdoba, Abderramán II es nombrado nuevo emir omeya del Emirato de Córdoba. 1254, tras la muerte del emperador Conrado IV, comienza en Alemania un periodo de anarquía conocida como el Gran Interregno. 1293, Sancho IV agregó a Burgos Villaymara. 1403, Enrique III manda una embajada a los tártaros de Tamerlán para tratar de conseguir una alianza contra los otomanos. 1471, en Inglaterra el rey Enrique VIII es asesinado en su capilla de la Torre Wakefield. 1499, en España, los reyes católicos conceden libertades a los que viajen a América. 1792, en la isla KYASH, Japón, entra en erupción el volcán Unzen, dejando un saldo de 15.000 víctimas fatales. 1813, en la batalla de Bautzen, Sajonia, Napoleón derrota a prusianos y rusos. 1822, en México, Agustín de Iturbide jura como emperador del primer imperio mexicano. 1831, en Francia, Daguerre comunica a su socio Niepce el casual descubrimiento de la impresionabilidad del yoduro de plata por la luz, base de la fotografía. 1851, en Colombia se abole legalmente la esclavitud. 1863, en Battle Creek, Michigan, Estados Unidos se funda oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 1871, en el Rigi se pone en funcionamiento el primer ferrocarril de cremallera europeo, con origen en Bitznow. 1876, en Madrid, España, el escritor Gaspar Núñez de Arce ingresa en la Real Academia Española. 1879, en el marco de la Guerra del Pacífico, entre Chile y Perú, se producen los combates navales de Iquique y Punta Gruesa. 1881, en Estados Unidos, Clara Barton funda la Cruz Roja estadounidense. 1887, en Londres, el laringólogo británico Morel Mackenzie recibe una llamada de palacio para tratar al príncipe Federico de Prusia. 1900, Rusia se anexiona Manchuria a costa de China, aprovechando la guerra de los Boxers. 1901, en el Technikum de Winterthur, Suiza, el físico Albert Einstein comienza a trabajar como ayudante de cátedra. 1903, llega a Vigo la escuadra alemana, al mando del príncipe Enrique de Prusia, hermano del emperador. 1904, se funda la FIFA, Federation International de Football Association, organismo mundial rector del fútbol. 1911, en Issy-les-Moulineaux, Francia, durante una competición aérea se estrella un avión y muere el ministro de guerra, Bertaux. 1912, en Francia, el dirigible Clement Ballard alcanza los 2.900 m de altura. 1913, el rey Jorge V de Inglaterra visita oficialmente a Berlín. 1916, Ramón Menéndez Pidal toma posesión de su sillón en la Real Academia de la Historia. 1917, en las fábricas de tejidos catalanas, se reduce el trabajo en un 40% como consecuencia de la huelga persistente en las industrias del ramo del agua. 1919, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes autoriza el sufragio femenino para las mujeres blancas. 1920, en México asesinan a don Venustiano Carranza, líder de la Revolución Mexicana de 1910. 1925, el explorador noruego Roald Amundsen parte hacia el Polo Norte. 1927, en el aeropuerto de Le Bourget, en París, Charles Lindbergh completa su primer vuelo transatlántico en solitario. 1929, los japoneses evacúan Tsingtao, China, y la provincia del Siantang es liberada. 1932, en Grecia dimite el gabinete Venizelos. 1933, en Chamartín, la selección española de fútbol vence a Bulgaria por 13-0. 1935, desde Gambia, África, el piloto español Juan Ignacio Pombo cruza el Atlántico en avión hasta Natal, Brasil, en 18 horas y 15 minutos. 1937, en París se estrena, con el título de 99%, una parte, 7 de 24 escenas, de la obra Temor y miseria del Tres Reich, de Bertolt Brecht. 1938, en Chile finaliza el mandato del presidente Arturo Alessandri. 1941, en Amba Alaji, Etiopía, los italianos presentan su capitulación en la campaña de Etiopía, lo que representa la restauración del imperio con Haile Selassie repuesto en el trono. 1944, tras una durísima batalla, los aliados rebasan Montecassino, lo que facilita el enlace con las fuerzas de Ancio Netuno y el avance sobre Roma. 1945, Tito evacúa Carintia, Austria, y retira de Trieste todos los efectivos militares, ante la enérgica actitud de los anglosajones. 1946, en el laboratorio Los Álamos, Nuevo México, el físico canadiense Louis Slotin, 35, sufre un accidente nuclear durante un experimento. Fallecerá 9 días después de envenenamiento por radiación. 9 meses antes había sucedido un accidente similar con el mismo dispositivo. 1947, en Paso de los Libres, Argentina, y Uruguayana,
Brasil, los presidentes Juan Domingo Perón, de Argentina, y Eurico Gaspar Dutra, de Brasil, inauguran el puente internacional Agustín P. Justo Getulio Vargas, habilitado al público desde 2 años antes. 1948, Uruguay reconoce al Estado de Israel. 1949, durante la Guerra Civil China, los comunistas sitian Shanghái por tierra, mar y aire. 1950, Grecia y Yugoslavia restablecen relaciones diplomáticas. 1951, en Hungría son encarceladas 65.000 personas, acusadas de formar parte de la antigua burguesía. 1955, España renueva su título mundial de hockey sobre patines, tras derrotar a Italia por 2-1. 1956, en el atolón Bikini, Islas Marshall, en medio del Océano Pacífico, Estados Unidos detona con éxito la bomba atómica Red Wing Cherokee, de 3.800 kilotones. Es la primera bomba de hidrógeno dejada caer desde un avión. 1958, en el atolón Bikini, Estados Unidos detona su bomba atómica Nutmeg, de 25,1 kt. Es la bomba número 129 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1960, en Valdivia, sur de Chile, un terremoto de 9,5 grados en la escala de Richter es la antesala al terremoto de Valdivia del día siguiente. 1961, en Sevilla se despeña un camión en el que viajan 62 personas de las barriadas de la Macarena y Triana y que se dirigía al monte para asistir a la romería de El Rocío. Se producen 21 muertos y 40 heridos. 1963, en Moscú, la Universidad La Hama Anousov nombra a Fidel Castro doctor honoris causa. 1965, en la República Dominicana se declara el alto el fuego. 1966, en Guantánamo, Cuba, soldados estadounidenses asesinan al joven Luis Ramírez López, integrante de la Brigada de la Frontera. 1968, en Francia, 10 millones de ciudadanos acuden a la convocatoria de huelga y se producen importantes enfrentamientos entre estudiantes y policías. 1969, en Los Ángeles, el asesino de Robert Kennedy, Sirhan Bissara Sirhan, es condenado a muerte. 1971, el púgil español Pedro Carrasco se proclama campeón de Europa de los pesos superligeros. 1972, en Madrid, el dramaturgo Antonio Buero Vallejo ingresa en la Real Academia Española. 1975, en Stuttgart comienza el proceso contra la banda Badar Meinhof, autodenominada fracción del Ejército Rojo. 1981, Terra Lliure atenta contra Federico Jiménez Los Santos. 1982, el grupo británico Queen lanza el álbum Hot Space, considerado por la crítica, su peor disco. 1984, en Paraguay recupera la libertad Escolástico Cobando, el preso político más antiguo de América, condenado en 1962 por participar de una conjura militar contra el dictador paraguayo Stroessner. 1990, en Rumanía, Ion Iliescu gana las elecciones con el 90% de los votos. 1991, en una localidad del estado sureño de Tamil Nadu, India, muere en un atentado antes de un mitin el ex primer ministro Rajiv Gandhi, y 18 personas más. 1992, la OTAN extiende fuera de las fronteras de sus socios europeos su objetivo de mantener la paz y convertirse en la institución defensiva de los 52 países que integran la CESCE. 1993, Octavio Lapache es nombrado nuevo presidente interino de Venezuela. 1996, el cantautor italiano de los géneros pop/rockeros Ramazzotti lanza al mercado su quinto álbum de estudio en castellano titulado ¿Dónde hay música? 1997, la banda británica de rock alternativo Radiohead realiza el primer lanzamiento de su álbum Cumbre OK Computer en Japón. 1998, en Portugal, el presidente Jorge Sampaio inaugura la Exposición Universal de Lisboa, la última del milenio. 2000, en Cannes, Francia, el cineasta danés Lars von Trier gana la Palma de Oro en la 5.3 edición del Festival de Cannes, por su película Dancer in the Dark. 2001, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, exige a Israel el alto el fuego y la paralización de nuevos asentamientos de colonos en los territorios palestinos. 2002, la cantautora, compositora y actriz mexicana Thalía lanza al mercado su segundo álbum homónimo titulado Thalía. 2003, una ofensiva del ejército indonesio contra los separatistas del Movimiento para la Liberación de Aceh, GAM, se salda con decenas de muertos. 2004, el Sherpa Pemba Dorji bate el récord de subida al Everest, con una nueva marca de 8 horas y 10 minutos desde el campamento base, más de 2 horas menos que el crono anterior. 2005, Chile tragedia de Antuco ocurre la segunda peor tragedia en tiempos de paz del ejército, al morir 45 uniformados en medio de una tormenta de nieve. 2006, los Tuzos del Pachuca logra su cuarto título del torneo Clausura 2006 al vencer 1-0 a los Tuneros del San Luis en el Estadio Hidalgo. 2008, se celebra la final de la Liga de Campeones de la UEFA en la que resulta vencedor el Manchester United. La sede del partido fue el Estadio Olímpico Luzhniki en Moscú, Rusia.
2012, Google Chrome se convierte por primera vez en el navegador más utilizado en el mundo. 2017, en los Billboard Music Awards, premios americanos de música, ha ganado por primera vez un grupo K-pop, BTS.